Hola, ¿cómo están? Somos Rubén y Gaby. Comenzamos este video con esta hermosa vista de Valle Grande, donde viviremos 2 días llenos de fiesta y alegría. Sin más preámbulo, demos inicio a este gran carnaval. Nos encontramos en la localidad, en el pueblo hermoso de Valle Grande. Estamos en una de las entradas de los colegios y aquí tenemos a uno de los representantes del municipio de Valle Grande, quien nos va a explicar más o menos de qué se trata la hermenéutica de esta actividad y invitar obviamente a toda la comunidad, a toda la gente que está a nivel nacional como también internacional. Claro, muy buenas tardes. Hoy se desarrolla aquí en Valle Grande lo que es el curso estudiantil, donde se trata de que toda la unidad educativa, tanto el nivel inicial, primario, secundario, e incluso la unidad académica Valle Grande, que es dependiente de la normal Enrique Filot, participan en este curso, haciendo un poquito rescatar y resaltar las costumbres y tradiciones de Valle Grande. Sí, cada unidad educativa busca una temática, ¿no? Una temática que puede ser una costumbre, una tradición, o puede hacer resaltar también alguna actividad típica de la zona, ¿no? Como en este caso, este carro quiere hacer resaltar lo que es la producción de la papa, ¿no? Entonces, desde la siembra, cómo se cosecha la papa, y tratan de demostrarlo así, ¿no? Y eso también lo acompaña con una danza, que es la que presentan ante un jurado, quienes califican para posteriormente otorgar un premio. Les invito a todas las personas que ven este canal que el próximo año pueden venir aquí a Valle Grande, ¿no? A poder disfrutar de este carnaval, ya que van a poder ver, apreciar el día de hoy, sí, el curso estudiantil donde se muestra las costumbres y tradiciones de Valle Grande. Mañana ya hay más de fantasía, aunque también algunas comparsas muestran también algo de lo tradicional, pero lo más bonito de Valle Grande quizás es el derroche de alegría, la seguridad que hay aquí, que mucha gente puede bailar, puede divertirse, jugar con agua. Pues, afortunadamente tenemos todavía esa costumbre y esos valores aquí en Valle Grande, que hay mucha seguridad y se puede disfrutar el carnaval a lo máximo y sin correr riesgo la integridad de la persona, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Primer día en Valle Grande. El curso estudiantil inicia en horas de la tarde y finaliza aproximadamente 8 de la noche, donde se puede apreciar el despliegue de todas las unidades educativas, demostrando a través de las comparsas a sus jóvenes reinas y las tradiciones enraizadas de este noble pueblo, y por encima de todo la expresión del derroche de alegría del vallegrandino desde su infancia. A partir de las 10:30 de la noche, todos los pobladores y turistas se dan cita en la plaza principal, donde se instalan escenarios en las 4 esquinas, comenzando con las famosas tojpinas musicales, que son orquestas tradicionales de Valle Grande, para después dar lugar al ingreso de grupos musicales modernos, fiesta que se extiende hasta el amanecer. De colores, qué lindo se ve. Al día siguiente despertamos con el sonido de alegría de las comparsas y tojpinas que van recorriendo las calles de Valle Grande, preparando una atmósfera de alegría, invitándote a que saltes de la cama, bailando y te prepares para todo lo que es la gran entrada del carnaval de Valle Grande. Y el día de hoy nos encontramos con un periodista que tiene más de 30 años de experiencia vallegrandino, con Jaime Lacio, quien nos va a explicar brevemente cómo es el carnaval de Valle Grande y por qué tú deberías estar aquí al año que viene. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco por la entrevista. En realidad el carnaval de Valle Grande tiene características muy propias. Por ejemplo, es muy
bastante participativo. La persona que viene aquí se va a encontrar con gente amable, que lo recibe con cordialidad, con entusiasmo, que le invita a compartir bebidas, tragos. Aquí se consume, por ejemplo, cerveza, macerado, el rimpolio, chicha y otras bebidas. Aparte de que la hospitalidad del vallegrandino es muy tradicional y característica, por eso es que el Carnaval de Valle Grande ha sido declarado Patrimonio Cultural de Bolivia, por lo tanto tiene su prestigio, muchísima gente viene de diversos puntos del país. Quiero decirles, por ejemplo, entre otros aspectos, que la población de Valle Grande en los días de Carnaval se triplica, la ciudadanía, la gente que está en la ciudad de Valle Grande durante los días del Carnaval, prácticamente lo abarrota todo el pueblo. Sin embargo, esa gente es recibida con entusiasmo, con cariño y mucha alegría. Bueno, para empezar, la gente vallegrandina cuenta con dos pinas que se llaman grupos musicales, compuestos por su orquesta, su guitarra, su charango, con los cuales se alegran durante el desarrollo del carnaval. Pero además, el vallegrandino, aparte de tener su música propia, tiene sus comidas propias. Por ejemplo, quiero decirle, la cara, que es un plato que se ha extendido ya a nivel nacional, ha tenido su nacimiento aquí en Valle Grande. Y así hay muchísimos platos que hacen el deleite de quienes llegan a visitarnos en cada una de las ocasiones. Pero por ejemplo, digamos, se consume el chicharrón, hay otros platos diversos que hacen del gusto de cada uno de quienes nos visitan, los cuales afortunadamente se van satisfechos después de estar en esta tierra. Muy gentil de su parte y retornen pronto a Valle Grande, por favor. Gracias. Vamos a ver el número. Es el número 2. Acá tenemos nuestra representante, una jinete mujer, capísima. ¡Bravo! Vamos a ver. Vamos con los aplausos a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Hace su ingreso número 7, Ariel Suárez. La caballería vallegrandina es la representación de los jinetes de campo, que son ampliamente respetados por la población y los visitantes, además de ser uno de los atractivos más esperados que dan apertura al carnaval vallegrandino. Algunas costumbres de este pueblo relatan que para cortejar a una mujer, los varones vallegrandinos demostraban su gallardía por medio de sus destrezas en el caballo. En la actualidad es un grupo familiar que preserva y transmite. Viene con sus pipas. Acelerando el paso, por favor, los componentes de la comparsa Pipa, los cuales están ataviados para las damas, un vistoso traje de color amarillo combinado con plumas del pavo real.
Les aconsejamos buscar un alojamiento mínimamente con 1 mes y medio de anticipación. Si pueden hacerlo mucho antes, mejor. Nosotros logramos reservar una habitación matrimonial a 2 cuadras de la plaza principal. Los precios están entre 1.000 bolivianos para arriba, dependiendo del paquete, cantidad de personas, el tipo de habitación que uno elija, que normalmente son de 4 a 5 días. Muchos de los paquetes incluyen telecable, baño privado, wifi. Algunos cubren solo el desayuno y otros la alimentación completa, pero si el tuyo no incluye la alimentación, te invitamos a pasar por el Mercado Central de Valle Grande, donde encontrarás jugos, té, café y una variedad de panes y masitas frescas típicas de la región. Si me tendrá en su memoria palomita, o me habrá olvidado ya y era en su vidita, se va, ay sabe Dios si volverá. O me habrá olvidado ya y era en su vidita, se va, ay sabe Dios si volverá. Personalmente, si hay algo que debería tomarse en cuenta, es evitar jugar con agua y espuma con aquellas personas que muestran los trajes típicos de su región y con los instrumentos de los músicos. Pero en términos generales puedo decir que el Carnaval vallegrandino y su organización me encantó, ya que el sábado inician con todas las unidades educativas, el domingo por la mañana con el corso infantil, por la tarde tenemos la caballería y las comparsas tradicionales. Me encanta que incluyan a todos y hasta inviten a los turistas a ser parte de sus comparsas. La noche de la verbena estuvo espectacular, porque en cada esquina de la plaza podías elegir qué ritmo bailar y disfrutar de la música. La comida estuvo maravillosa. Realmente aconsejaría que vivan esta gran experiencia. Cuando salí de casa en busca de un querer, me encontré una ovejera y de ella me enamoré. Cuando salí de casa en busca de un querer, me encontré una ovejera y de ella me enamoré. Esa ovejerita no sabía querer, no sabía bailar, tampoco enamorar. Por mi parte, lo primero que uno siente al llegar a Valle Grande es la gran alegría de su gente. Se ve y se siente en cada esquina, en cada hogar. Es como si el objetivo fuera ser los más alegres y divertidos del pueblo, y es que relativamente los premios para las comparsas son solo para los que llevan este estado de ánimo a otro nivel. Si pudiera describir al vallegrandino como persona, diría que es alguien noble y sencillo, orgulloso de sus raíces y tradiciones, amable con el visitante y sin lugar a dudas su característica más notable es su gran alegría. Cuando salí de casa en busca de un querer, me encontré una ovejera y de ella me enamoré. Cuando salí de casa en